Buenas noches, amigos, colegas fisioterapeutas. Bienvenidos a su segunda emisión de Physio Mind, traído por DCA Medics, donde hablaremos de modalidades terapéuticas. En nuestra emisión pasada nos quedamos en la entrevista entre nuestros dos exponentes, fisioterapeuta mexicano contra fisioterapeuta colombiana. Por favor, quiero pedirte que si no viste nuestra primera emisión, des clic aquí arriba para que puedas entrar en contexto y ver con total calma y entender bien esta segunda emisión. Pero antes, quiero invitarte porque DCA Medics trae hasta tu casa y hasta tu pantalla una masterclass buenísima. Y es que en los últimos años nos hemos visto sujetos a diferentes situaciones que nos han complicado a nivel emocional, principalmente la pandemia. Y es que tenemos mayor presencia en datos de suicidio, depresión y ansiedad. Como profesionales de la salud es importante que sepamos detectar ciertos signos de alarma. Por eso, traemos hasta tu pantalla esta masterclass de psiquiatría. Si te interesa y quieres saber más al respecto, dale clic en el enlace que está aquí abajo en la descripción. Y por favor, no pierdas esta oportunidad. Si ingresas en este momento, podrás obtener un precio especial. Como te comentaba, en nuestro último programa hablamos un poco sobre las modalidades terapéuticas y cuál es la percepción que tiene y el manejo que tiene cada uno de nuestros dos exponentes, Andrés Rosas y Mercedes. La verdad es que nos han expuesto diferentes posibilidades y nuestra última pregunta justo fue el abordaje que tendríamos del paciente neurológico, porque la realidad es que la espasticidad es una de las principales problemáticas en estos pacientes y podríamos pensar que las modalidades no nos podrían dar una gran opción terapéutica. Sin embargo, nuestros ponentes le dan un giro y nos exponen de una manera muy interesante cómo podríamos utilizarlas a nuestro favor con estos pacientes. Acompáñenme a verlos. Mi nombre es Adolfo Piña y esto es Physio Mind. Porque al final de cuentas, como fisioterapeutas, debemos de entender que no somos nada más terapeutas manuales, no solamente somos electroterapeutas, somos fisioterapeutas que tenemos 1001 herramientas. Claro. Que debemos de saber utilizarlas. Y he notado que es muy poco común el uso de la electroterapia en pacientes neurológicos. Siento que a lo mejor está muy cargada la mano hacia el manejo específico con técnicas pues ya conocidas, sea Bobat, Bokta, FNP, la que gustes y mandes, pero creo que también es válido que hagamos uso de las modalidades para poder brindar al paciente una herramienta adicional y también nosotros para poder facilitarnos la chamba, ¿no? Sí. Pero en el caso específico, por ejemplo, de la espasticidad, que es uno de los temas pues, más complejos en el paciente neurológico para poder lograr una movilidad, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería el abordaje adecuado para poder nosotros atender esa espasticidad en el paciente? Mira, aquí, como siempre, no vamos a hablar con mucha honestidad. Mi línea de trabajo con neuro es muy poca. No, yo, como bien sabes, hago rehabilitación ortopédica clínica y deportiva clínica. Sin embargo, he tenido oportunidad de conocer a gente muy capaz, pues tú mismo en el área de neurorehabilitación, algunos colegas como Marcos Terríquez, Marte Mendívil, mucha gente que hace esta rama padrísima de la neurorehabilitación. Y bueno, el abordaje de la espasticidad puede ir hasta con un simple hielo, ¿eh? Sí. O sea, sabemos muy bien que la crioterapia es un excelente medio, con aplicaciones cortas te aumenta el tono, con aplicaciones largas te inhibe la espasticidad. Un poco más pro sería tal vez las corrientes interferenciales en el protocolo de pseudoanestesia, que también está muy en debate, donde, pues mira, está aquí el modelo, ¿no? Hacemos una hiperestimulación del nervio, buscamos una hiperdespolarización para alterar la velocidad de conducción de un nervio y entonces inhibir esta hiperactividad neuronal que se manifiesta mucho en pacientes espásticos. La bibliografía nos habla otra vez del alto voltaje sobre control de espasticidad, aunque la verdad
yo tengo muy poca experiencia en abordaje de espasticidad. El ultrasonido terapéutico también podría ser una parte importante. El año pasado me tocó dar una conferencia donde me invitaron a hablar de la parte de neurorehabilitación y de espasticidad, imagínate. Y ahí estoy con puro neurorehabilitador, que para mí son unos genios, con neurocirujanos, con neurofisiólogos, con neurólogos, y ahí voy al estrado y me toca hablar, ¿no? Y lo que aprendí de preparar esa conferencia es que tenemos que dejar de ver la espasticidad como un ente 100% neurológico, sino también tenemos que pensar qué está pasando con esa hiperactividad a nivel muscular. Y entonces sí se ve que esta viscoelasticidad en la colágena, en la elastina, en las fibras musculares mismas, se altera por esta hipertonía. Y entonces por eso es que la compresa húmedo caliente te facilita un poco el trabajo, ¿no? No solamente verlo todo hacia la velocidad de conducción nerviosa. Me encanta el tema que ahorita abordas, que es como decir, chicos, tenemos un montón de herramientas, tenemos muchísimas herramientas en las cuales nosotros podemos hacer uso de ellas. Te vuelvo a repetir, o sea, para cerrar, crío es una buena opción. Interferenciales con el protocolo de pseudoanestesia es muy bueno. El alto voltaje, pues la literatura nos lo dice, pero pues yo no tengo tanta experiencia en eso. Y el ultrasonido, por supuesto que ayuda también, bueno, también. Y no estoy peleado con la punción seca. A lo mejor hay muchos, como les dicen en España, muchos pinchoterapeutas a la gente que pica, ¿no? Y que también hay gente muy capaz en eso, ¿no? Pero creo que puede ser otra herramienta más. Esto no es competencia, ni me voy a poner a investigar si es más efectiva una punción seca que la crioterapia. Hemos hecho investigaciones cortas así de que incluso un TENS para alivio del dolor contra hielo para alivio de dolor es mucho más efectivo el hielo, ¿no? Entonces dice uno, bueno, pues sí, pero pues a lo mejor el paciente no tolera el hielo y entonces ¿qué vas a hacer? Pero sí creo que es una herramienta más y sí se podría aplicar sin ningún riesgo. Déjame terminar nada más para los que nos escuchan, adelante. Que sí recuerden que la epilepsia como tal es una contraindicación absoluta de cualquier modalidad eléctrica. Ultrasonido no, láser tampoco, ondas de choque yo no le pondré un espástico, pero tal vez Deep Oscillation sí, ¿no? Tal vez TECAR sí, pero electroterapia en un paciente epiléptico, no, por favor. Eso sí es contraindicación absoluta. En la zona que sea, ¿eh? Es más que ni se acerque al TENS, ¿me entiendes? Claro, gracias. Muy bien, muy bien. Creo que una de las problemáticas importantes a nivel de los pacientes neurológicos, sobre todo en ciertas patologías, es la presencia de espasticidad. Y creo que hay muchos terapeutas que de repente tenemos como miedo a abordar a estos pacientes con modalidades terapéuticas, pero sí hay la posibilidad y hay una manera de abordarlos. Tú, en tu experiencia, ¿cuál sería la manera adecuada para abordarlos? Sobre todo desde este frente, ¿no? Desde la espasticidad. ¿Cómo podemos abordar la espasticidad utilizando modalidades terapéuticas y obviamente esperar efectos positivos para aumentar la movilidad en los pacientes? Ok, bueno, la espasticidad es alteración de tono que a veces vuelve y juega, ¿no? Dentro de mis objetivos terapéuticos a veces podemos estar mencionando, voy a quitar tono muscular, voy a modular tono muscular, voy a facilitar tono muscular. Entonces, nuevamente, la base, la lesión de la estructura está. El agente no se hace en la estructura. Yo no pongo corriente en ganglios, yo no pongo corriente en las estructuras del control como tal. Dentro de la parte del agente físico, de la electroterapia, yo puedo analizar o poder tener la posibilidad de aplicarlo para dos cosas, ¿sí? Puedo aplicar una corriente que me llegue a fatigar a la estructura, sabiendo que vamos a trabajar estructuras periféricas, ¿sí? Entonces sería fatigar a la estructura afectada, que en este caso pues serían la parte de los músculos agonistas, ¿sí?
Y también yo puedo trabajar la parte del fortalecimiento, pero para las estructuras antagonistas. Entonces, posibilidades en cuanto a corrientes, pues tenemos FES. Sí, la FES trabaja mucho con ese enfoque de fatigar y después coordinarse a nivel muscular para obtener un patrón de movimiento. Sí. ¿Va? Ahora, independientemente de que estemos hablando del agente físico, de la corriente eléctrica como tal, yo tengo que saber que, como terapeuta, y es que mi objetivo es en el paciente es enseñarle, ¿sí?, a que bajo esa alteración de tono muscular logre controlar para poder generar un patrón. Entonces lo que yo tengo que favorecer es un control de movimiento. Si yo logro tener un control de movimiento en mi paciente, pues muy seguramente puedo empezar a promover ¿qué? Pues plasticidades cerebrales. Puedo poder empezar a ¿qué? A generar engramas de movimiento. Obviamente estos engramas de movimiento pues van a tener una modificación por la misma condición de la alteración de la estructura, ¿vale? Sí. Pero aquí el objetivo no es quitar la espasticidad, ¿sí? Porque eso sería crearle al paciente una falsa expectativa grandísima. El objetivo aquí es con estas estructuras, con estas condiciones clínicas residuales que yo tengo, ¿cómo hago de esto residual algo provechoso en movimiento? Que sería como el objetivo que nosotros tenemos. Entonces, pienso que ahí sí es muy importante tener claro pues que el daño está. Y así suena fuerte cuando uno dice que la estructura ya está lesionada. Sí, claro. Entonces trata de buscar la plasticidad de la estructura, la plasticidad de varias rutas que a través de eso residual te pueda generar un movimiento nuevo. Ok. Sí, a final de cuentas no se trata de trabajar las alteraciones nerviosas que están sucediendo sobre el músculo, sino facilitar la movilidad, facilitar una retroalimentación para que los músculos, por medio de los receptores nerviosos y propioceptivos, pues me ayuden a comunicar con el sistema nervioso central y esto genere una reconexión, ¿no? Buscar esa reconexión para que haya una buena inervación recíproca entre agonista y antagonista, ¿no? Que es, al fin de cuentas, lo que buscamos con cualquier manejo sobre un paciente neurológico. Más allá, a lo mejor, de disminuir tono, aumentar tono, es generar o volver a generar esta coordinación neuromuscular adecuada, ¿no? Así es, o sea, aquí el fuerte está en sí muy bien yo fatigo o fortalezco las estructuras periféricas. Tengo que reconocer que lo que yo tengo que buscar es control de movimiento y el control te involucra ¿qué? Coordinación. Entonces yo tengo que recordarme que yo tengo cadenas musculares porque yo no soy un robot, ¿cierto? Yo no solo muevo bíceps y solo se mueve bíceps y solo se contrae bíceps, no, sino que yo tengo que trabajar bajo una cadena y la relación de la cadena está entre esa coordinación intramuscular e intermuscular, que es lo que a la larga me da el conjunto de un movimiento. Entonces eso es lo que yo tengo que trabajar, más que la gente. Por eso digo, o sea, es que aquí las corrientes son los coadyuvantes, pero no son el rey, pues por decirlo así, no es el todo, el 100% de la intervención justo en los pacientes neurológicos con alteración de tono muscular. Muy bien. Padrísimo, ¿no? ¿Quién pensaría que con puro hielo, con puro calor, podemos generar un gran efecto? Probablemente ya lo sabíamos, pero es importante reforzar esta información. Y también, como lo menciona Mercedes, es muy importante generar esta coordinación. No solamente trabajar en disminuir o enfocarnos en el tono. Tenemos que intentar esa normalización de coordinación muscular. Y justo hablando de este tema, quiero invitarte a que ingreses a DCAK Medics, donde podrás encontrar un ebook que con gusto realicé sobre nuestro curso que tuvimos, Cinesioterapia Funcional en el Paciente Hemipléjico. Este ebook recopila la información de varios autores, donde te presentamos una metodología para aplicar ejercicio funcional en el paciente hemipléjico. Muy bueno, por favor, ingresa y descárgalo. Continuamos. Ahora te tengo que hacer una pregunta obligada porque hoy en día la fisioterapia y la tecnología avanzan a pasos agigantados en el mundo. Y la verdad es que hoy en día tenemos modalidades de primer nivel. Nuevos equipos, nuevos manejos, como puede ser la onda de choque, incluso la micoelectrólisis percutánea. Pero ¿qué sucede? Que estamos abandonando estas modalidades clásicas. Justo como comentábamos en nuestro primer programa. Se nos olvida que hay 4 modalidades clave. Y estas 4 modalidades clave nos permiten comprender estas nuevas modalidades terapéuticas que hay en el mercado.
¿Por qué crees que estamos migrando más a estas antes de darles una oportunidad a estas básicas, a estas modalidades clave? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Prefieres usar más modalidades nuevas que las básicas? ¿O prefieres explotar estas modalidades clave como son la electroterapia, el ultrasonido, el láser, la termoterapia? ¿Qué será mejor? ¿Creen ustedes que se ha sobrevalorado el uso de modalidades de última generación? Vamos a ver qué dicen nuestros expertos al respecto. Ok, y ¿qué sucede con todas estas herramientas? Porque, vaya, acabamos de mencionar que existen una gran cantidad de herramientas. Y justamente mencionas tú modalidades que están hoy en día, pues, creciendo, ¿no? Las ondas de choque, Sí. terca, o sea, en realidad tenemos muchas nuevas modalidades a nuestra disposición. Y creo que está sucediendo un fenómeno en común con los nuevos egresados, ¿no? Con estos nuevos chicos, nuevos fisioterapeutas, los recién egresados, e incluso los estudiantes, que se están cargando hacia estas modalidades nuevas, ¿no? Y entonces se asombran probablemente, que es válido porque pues son modalidades que están con tecnologías que apenas están surgiendo, ¿no? Entonces se asombran y entonces quieren comerse estas modalidades y usarlas como si fueran la séptima, octava, novena maravilla. Sí. Pero, ¿qué recomendación nos das tú? Porque creo que se ha abandonado un poco esas modalidades básicas, esas modalidades que a final de cuentas pues son, digamos, fundamento de las nuevas. Entonces, ¿cómo tú, Andrés, nos podrías dar un consejo, nos podrías invitar a utilizar más estas modalidades básicas antes de querer pensar en utilizar modalidades ya de alto presupuesto, De alta gama. y alta gama? Sí, claro que sí. Mira, para todos los que nos están oyendo, pues yo creo que lo más importante siempre es empezar por sus cimientos, o sea, lo más básico, ¿no? Ahora, estas modalidades de alta gama, yo trabajo con ondas de choque, en el consultorio tenemos ondas de choque, y siéndoles honesto, bueno, pues nosotros compramos las ondas de choque para tener esta tecnología a la mano de nuestros pacientes, pero no creas que lo usamos con todos. O sea, de hecho, cuando uno se especializa en onda de choque, es para un grupo muy selecto de pacientes. Y me imagino que debe de ser igual con la TECAR terapia o con la Deep Oscillation o con el láser ahora que está de alta intensidad. Pero yo sí sería de la opinión, no sé si compartas esta idea conmigo, de que hay que empezar por las bases. Yo me empecé a enamorar de las modalidades terapéuticas, chicos y chicas, porque cuando empecé a hacer mi tesis, mi estudio de investigación, pues yo no sabía nada. O sea, de verdad, siempre lo platico en pláticas de amigos como esta, en una entrevista, que mis apuntes de ultrasonido eran 1.5 hojas. O sea, aquí se prende, aquí se apaga, efectos térmicos. Me daba mucha risa hablar del micromasaje, ¿no? Cuando ahora se habla de tantas cosas del ultrasonido pulsado. Y te estoy hablando, no, digo, me van a hacer burla mis amigos que me están oyendo allá porque soy el abuelo de todos ellos, pero pero te estoy hablando de 1996, amigo. O sea, yo sé que me vas a decir, Andrés, yo todavía no nacía. Bueno, está bien, Sí, ya nacido, pero ya nacido. 24 años, amigo, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, empecé así, y empecé desde las compresas, de qué están hechas, a qué temperatura tienen que estar, y entonces de repente decían vasodilatación, y de ahí salía, hay 3 mecanismos de regulación de vasodilatación. Ah, caray, a ver, pues, ¿cuáles son? Y entonces yo terminaba en tu casa, Gracias. en la mesa del comedor de mis papás con 1500 libros, ¿no? Y ya que dominaba compresas, me pasé a parafina y luego a TENS y luego a interferenciales. Entonces creo que el consejo sería, tú no puedes manejar un auto si todavía no sabes caminar. Claro. Entonces primero aprende a caminar, aprende después a correr, aprende a andar en una bicicleta, luego agarras un auto, luego cuando te alcance pues compras un Ferrari como el que tú manejas, ¿no? Quisiera. No es cierto, es broma para todos, pero poco a poco, ¿no?
Y si tienen la posibilidad, o sea, si tienen a la mano certificaciones como ahora hay de todo, pues está padre que se especialicen. Pero me da un poco de risa con algunos colegas que de repente comparten en sus redes, ¿no? Lo de hoy es esto. Y me pregunto yo, chavos, se los digo aquí en esta entrevista, ¿qué creen que hacíamos nosotros, fisioterapeutas, antes sin esa tecnología? O sea, ¿no creen que quedaban los pacientes chuecos como personajes de Walking Dead? O sea, no era así. Los pacientes los sacábamos adelante a mano, con ejercicio, con un tape. No existía el tape, brother. No existía el tape, ¿me entiendes? Entonces, esto es súper importante. Esto es algo, me encanta esta pregunta que me acabas de hacer, porque lo más importante de un fisioterapeuta es una mezcla. Siempre dicen que la mano, yo digo que no. Yo digo que antes está la intención que tú le pones a un trabajo. Y lo que platicábamos la otra vez en una entrevista es, no nomás se trata de tener intención, porque hay gente que tiene mucha intención, ¿no? Tiene actitud, pero no sabe nada. No. O sea, esa intención, métele conocimiento y métele habilidades, ¿no? Esa sería mi respuesta. O sea, no necesitamos tanto esto, ¿no? La verdad es que creo que pues, controlar un TENS te puede dar 2 tipos diferentes de analgesia. Interferenciales tiene una gama enorme de trabajo, sazonado con un poco de ultrasonido, la cerecita del pastel, así, pues tu aguja, el tape, la mano con la fascia, como que entrar en una profesión, pues yo te diría un poco, pues como más natural, ¿no? Más apasionada, claro, con principios académicos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y bien, las modalidades hoy en día han crecido mucho, ¿no? El avance tecnológico hoy en día ha sido revolucionario y obviamente esto ha traído en nuestra área, en la fisioterapia, pues un aumento y un crecimiento y evolución de las modalidades, ¿no? Han surgido nuevas modalidades, nuevas técnicas, nuevos abordajes. Pero creo que estamos a lo mejor sobrevalorándolas, estamos olvidando un poquito las bases. Y yo siempre he dicho que entender las bases te permite entender lo nuevo. Si entiendes lo más básico, vas a poder darle un significado a las nuevas tendencias. Creo que muchos jóvenes están muy, digamos, entusiasmados en usar estas nuevas modalidades. Sin embargo, ¿cómo justificarías tú, cómo les dirías a estas nuevas generaciones que las modalidades básicas son clave en el manejo terapéutico actual? Bueno, es cierto, ¿no? Que hoy en día hay infinidad de técnicas dentro de la gama de los agentes físicos que sí están desplazando a la vieja escuela de los agentes físicos. Sin embargo, dentro de lo que es la formación del fisioterapeuta, el agente físico, reconociéndolo como que es un agente físico, es un agente natural que te va a dar un efecto, un beneficio al organismo. Si yo conozco cómo realmente mi cuerpo responde a agentes elementales que van a dar efectos fisiológicos y biológicos, si yo tengo claro cómo desde la base logro impactar al cuerpo, voy a poder entender lo que está ahorita, digamos, lo que en tendencia, ¿sí? Sin embargo, hasta la actualidad, hasta donde yo sepa y a las universidades que yo conozco, la formación del fisioterapéutica está en lo clásico, ¿sí? Es en aprender a manejar desde la sencilla compresa húmedo caliente hasta el ultrasonido y el láser, ¿sí? Y digamos que uno va pasando por agentes físicos, yo les digo que van como escalafonados, ¿no? Del más chiquito al más grande, del efecto más pequeño al efecto más grande o más impactante en el cuerpo, ¿sí? Como esta línea que se maneja en los agentes tiene una razón de ser, ¿no? O sea, yo no puedo pretender aplicar un agente X a una patología determinada si yo no tengo claro cómo realmente la gente actúa. Entonces, dentro del entender a la gente, te exige entender la fisiología de la clínica, del diagnóstico. Porque si tú entiendes la clínica, empiezas a seleccionar, ¿sí? Empiezas a hacer como una lista de chequeo, qué agente me sirve y qué agente no me sirve, ¿sí? Entonces, muchas de las técnicas que están ahorita saliendo y que se están formando
en el área de la salud, pues muchas de estas técnicas, si yo reconozco la clínica, pueda que no me sean tan beneficiosas para los usuarios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con las electrólisis percutáneas? ¿Sí? Con las MEP, donde manejan una corriente tan clásica de los agentes físicos, que es la continua, ¿sí? Que es la galvánica, pero que muchos le temen por todo lo que ella desencadena. Claro. ¿Sí? Entonces a veces dicen, es que yo quiero aprender, yo quiero hacer con las nuevas técnicas, pero desconocen la base de la información, ¿no? Entonces es como cuando uno quiere aprender a montar moto, no sé, supongo, pero ni siquiera sabemos montar bicicleta. Claro. Entonces es tan necesaria la base que es como la solidez de que le da nuestra intervención. Ahora, es tan necesario conocer a la gente como tan exigente que uno haga una buena evaluación. O sea, es que tu buena evaluación te lleva a elegir bien a la gente. Sí. ¿Sí? Entonces, esa base va como de la mano. Si yo conozco bien los agentes, sé qué agente me va a dar qué efectos, pues fácilmente no voy a tener tanto error en la clínica y muy seguramente no voy a llevar a techos terapéuticos o a mesetas terapéuticas a muchos pacientes por exceso o por déficit de agentes físicos. Sí, claro. ¿Vale? Entonces pienso que si uno sabe el pilar de los agentes físicos, sabe cómo estos agentes se pueden combinar, se pueden interactuar y pues vamos a poder conocer más las técnicas pues que hoy en día se están desarrollando y pues que son técnicas pues que algunas tienen evidencia pero que siguen estando trabajando, ¿no? Entonces a veces piensan que porque es nuevo es mejor y resulta de que pueda que sí, pero resulta que lo antiguo, lo clásico, tiene un fundamento y es gracias a ese fundamento que se está dando esta derivación de la actualidad. Entonces sí es como que es importante que se respete. Yo pienso que es como un ciclo, respeta el ciclo y vas a poder tener pues muy buenos resultados. Muy, muy interesante. La verdad es que no podemos abandonar estas modalidades clásicas y básicas. Son primordiales para poder entender cómo funcionan las nuevas. Y es que si nosotros mismos invitamos al uso constante de estas, ofrecemos a los nuevos terapeutas menos opciones para escoger y tendemos a usar estas nuevas modalidades sin entender las bases. Es muy, muy importante tener en consideración de dónde surge todo. Nuestra siguiente pregunta precisamente aborda una de estas tendencias que, si bien no es nueva, empieza a usarse con más frecuencia porque empieza a surgir con más fuerza la fisioterapia invasiva. Hablamos de la electroacupuntura. Estamos a muy poco de terminar. Nos quedan algunas preguntas. Por eso quiero pedirte que compartas. Por favor, aquí en la caja de comentarios agrega algún comentario para nosotros poder traer a ti algo que te interese, algún tema que te llame la atención. Si quieres que traigamos algún exponente sobre algún tema, coméntalo. Y nosotros haremos lo posible para traerlo hasta tu pantalla. Además, por favor, quiero pedirte que no te vayas, porque al final de este video tengo una gran sorpresa para ti. Por favor, no la dejes ir. Retomando, hablando de la electroacupuntura, podemos considerarla, como decía, como una modalidad relativamente vieja. Sin embargo, empieza a tener más auge por la presencia de la invasión. Vamos a ver qué opinan nuestros terapeutas con respecto a este tema. Porque si bien pareciera que es un tema ya conocido, ellos nos ofrecen información actualizada con respecto a esto. Allá vamos. Y esta parte de las nuevas tendencias, como mencionas, esta cuestión de lo de hoy es esto, ¿no? Uh-huh. Y a mí me genera como de repente un poco de inquietud. El ver estas publicaciones en las que hacen alarde de, la electroacupuntura es guau, ¿no? Lo de hoy. Cuando en realidad la electroacupuntura tiene bastantes años. Obviamente el abordaje que se le está haciendo hoy pues ya es un poco más especializado, un poco más estudiado. Pero precisamente conforme a lo que es la electroacupuntura, ¿crees tú que es una modalidad viable, que es útil? ¿O crees que existe alguna otra modalidad que pueda, no suplir, pero a lo mejor que pueda dar efectos similares o mejores que la electroacupuntura? Mira, qué buena pregunta me acabas de hacer. Fíjate, yo me formé, yo soy, y siempre les he dicho, soy muy precavido. No lo digo con esas palabras, ¿no? Pero soy muy precavido.
en cuanto a técnicas invasivas de fisioterapia. Me certifiqué en punción seca con Herreros Español, que si me oye le mando un saludo súper, súper cariñoso, un muy buen docente en punción seca. No he hecho ni EPI, ni estas... Ni EPTE, o sea, no sé ni qué significan, pero sí creo que para hacer este tipo de técnicas, colegas, tienen que ser muy bien hechas. Y para que estén bien hechas, tienen que ser ecoguiadas. Sí. Les guste o no les guste. Y se acabó. Porque es muy fácil escuchar a colegas que dicen, tú mete la aguja, no va a pasar nada. No, sí pasa, sí pasa. Y entonces, si quieres hacer electroacupuntura, yo respeto muchísimo. No comparto esa visión, pero lo respeto mucho. Hay gente que dice, yo meto la aguja y no pasa nada. No, sí puede pasar. Ahí sí hay casos reportados de que le han dado un pulmón, le han dado un nervio. Pues no, esto no. Entonces, creo, para todos los que nos escuchan y de todo corazón se los digo, que primero, para hacer electroacupuntura, tienes que tener dos cosas. O saber muy bien electro, o saber muy bien acupuntura. Y manejar todos los puntos energéticos de acupuntura, que como tú lo sabes, es toda una ciencia. Sí, claro. Tuve la oportunidad de estar con Fran Minaya y con Fermín Varela, que ellos son autores del libro Fisioterapia Invasiva, editorial Elsevier. Ellos hacen todos los procedimientos de esta electrólisis con aguja, pero ellos lo hacen ecoguiado y son dos fisioterapeutas, son dos escuincles de 38 años de edad que manejan el ultrasonido no con un efecto diagnóstico, sino terapéutico. O sea, te dicen, ahí está la inflamación crónica y ¡pum! Ahí meten la aguja. Y en esta plática, pues les dije, oye, yo hago eso que tú estás haciendo sin meter una aguja, con una corriente galvánica y con un electrodo de piel. Me dicen, pues sí, tío, ya sabes cómo son ellas. Me dice, pues sí lo hacemos, sí lo haces, sí no lo dudo, pero no es tan precisa como mi técnica. Y pues ni modo, tienen razón. Creo que la acupuntura es una muy buena forma, pero no creo que sea lo máximo. Y te habla alguien de 20, hice la certificación y he puncionado a 3 gentes. En la vida me van a ver a mí dando una conferencia de punción seca. Sería un fraude total. Entonces, chavos, o sea, hay que estudiar mucho. No es tan fácil como tomar un curso, y perdón, pero no es así. Hay que buscar buenos maestros, hay que buscar buenas empresas. A veces se preocupan más por el coffee break o por el diploma que por el docente que les va a dar. Claro. Y eso está terrible. O sea, creo que es súper importante que pueden ver cualquier imagen, pero estudien al docente. O sea, preguntan, a ver, ¿quién me va a hablar de esto? ¿No? Y ahí sería una buena diferencia. Yo creo que sí funciona, sí creo en ello, y adelante, pero háganlo de manera honesta. O sea, cuando ustedes se sientan de verdad capaces de manejar esto, háganlo, pero porque ya tienen mucho camino andado. Yo con mis alumnos, algunos me han dicho, Andrés, nunca me enseñaste alto voltaje, viejo, porque yo no sabía alto voltaje. Entonces ellos, a veces pensamos que uno ya alcanzó un nivel y que ya entra en una zona de confort. No, hay que seguirle, hay que seguir estudiando, pero vas a hablar de un tema y te vas a parar en un foro a hablar de un tema y vas a ser un especialista en un tema cuando ya tengas un camino ampliamente recorrido. Si no, estás traicionando a la profesión. Y perdón por hablar así de fuerte, y ojalá y nos escuchen mucho, pero así debe de ser. Electroacupuntura, oye, muy bien, pero ¿cuántos años tienes de hacer electroacupuntura? ¿Dónde están tus estudios en electricidad, en biofísica, en acupuntura? Porque perdónenme, y no sé si les voy a caer bien o mal, pero se los digo de todo corazón, chicos, colegas, pues a mí no me hace un diploma, ¿eh? Claro.
hay mucho más atrás de un diploma. Los años de experiencia, el estudio, horas de estudio, horas de estarle pegando, horas de sacrificio, como para que... Y los hay. Que hay gente que toma un curso y a las 3 semanas se está dando un curso a él. Sí. Dios, o sea, hay gente que incluso se cuelgan títulos profesionales que no son, pero no me quiero desviar de la plática. Perdón, pero me apasiono y tú tuviste la culpa de sí. Perdón. No te preocupes. ¿Qué opinión te respecta a la electroacupuntura? O sea, en realidad hoy en día es una aplicación terapéutica viable, ¿o existe alguna otra modalidad que pueda suplir esos efectos que nos ofrece? Bueno, con la electroacupuntura, pues también se tiene esa parte de... Aquí es como la combinación del oriental y el occidental. Ok. ¿Sí? Dentro de la parte de la electroacupuntura, o sea, viendo la electroacupuntura solita, ¿sí? Pues te da una exigencia de que cuáles son los puntos de acupuntura, por qué el electrodo convencional cambia a ser una aguja, ¿sí? Donde una aguja es un acto como invasivo, ¿sí? Ahora bien, ahora pensamos, ¿nosotros somos invasivos o no somos invasivos? Hay un libro muy interesante que se llama Fisioterapia Invasiva, ¿sí? Y que te empieza a hablar de todo lo que se vienen o se están llamando a las acciones terapéuticas que se denominan o están abrazadas bajo este título. Entre esas está lo que es la electroacupuntura y te dicen, ok, tú la puedes utilizar, tú te puedes formar, ¿sí? Pero tienes que formarte en una institución que realmente te valide que tienes el conocimiento necesario para poder aplicarla. Aquí el conocimiento ya no es solo de que tú sepas con qué corriente está trabajando, ¿sí? Porque son corrientes que manejan TENS, ¿sí? Ahora es que tú tengas el conocimiento de esta parte de la acupuntura, de esta parte oriental. Entonces mira que ya no es la básica que nosotros tenemos, sino que te exigen otra rama como tal. Ahora hay que analizar qué institución formativa, ¿sí? Te abraza y te respalda para. Sí, yo creo que la parte de la fisioterapia invasiva, creo que las organizaciones como APTA y demás pues están trabajando en eso y están realmente como que considerándolo, ¿cierto? No todos los países todavía lo han adaptado a que nosotros somos invasivos en cuanto a la acción o a la implementación de este tipo de intervenciones fisioterapéuticas o terapéuticas más bien. Entonces, aquí en lo que es la electroacupuntura, netamente se necesita conocer la corriente eléctrica que vas a poner, que en muchos casos es TENS, se necesita conocer la parte de acupuntura como tal, ¿sí? Y se necesita poderlos correlacionar para poder determinar cómo, ¿sí? La corriente logra la analgesia, ¿sí? Pero cómo esta analgesia también se logra por el punto en el que se está interviniendo. Entonces, ¿cuáles son las bases que tiene la acupuntura desde su formación para que nosotros podamos sustentarlo? ¿Sí? Sustentarlo ante un paciente y sustentarlo entre nosotros, porque yo puedo decir, yo puedo poner electroacupuntura, ¿cierto? Y Adolfo me dice, ¿pero por qué? Y yo digo, no, pues yo te lo respondo porque es que yo aplico un TENS. O sea, la corriente con la que yo voy a hacer el trabajo es una corriente TENS y te puedo dar todo el sustento de un TENS. Pero ¿qué pasa del otro lado? De acuerdo. ¿Sí? Entonces pienso que ahí sí se tiene que formar y se tiene que tener muy, muy claro como que cuál es realmente nuestra formación o nuestro fundamento o nuestro pilar de intervención. No es que esté en contra, pienso que uno tiene que ser evolutivo en la formación, pero evolutivo en la formación con cuidado al paciente, ¿sí? Y cuidarnos a nosotros, ¿no? Porque nosotros sabemos que nosotros tenemos un registro, una cédula profesional, pues que una mala praxis, una mala práctica, pues sabes que ya no va a estar. Sí, entonces como quien dice en mi país, pues zapatero a tus zapatos. Entonces, fórmate, si necesitas formarte, fórmate, pero ten las bases sólidas de tu formación principal, pues en este caso fisioterapia como tal. Así es. Este enfoque, la verdad es que cambia mucho nuestra perspectiva. ¿Te gustaría saber un poco más de electroterapia? ¿Te gustaría aprender de los mejores? Por favor, si te interesa certificarte o te interesa algún tema específico de electroterapia, ponlo aquí abajo en la caja de comentarios.
vamos a ver de qué manera podemos aumentar y mejorar nuestros conocimientos con respecto a esta área. Te prometemos que te vamos a traer a los mejores para que aprendas lo último y lo más actualizado. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Y es que, hablando de estas modalidades que abandonamos por tomar nuevas opciones, se nos olvida que nos ofrecen muchas posibilidades positivas y de gran posibilidad terapéutica. Hablando, por ejemplo, de la electroterapia alterna y directa, tenemos ahí una cuestión de miedo quizá en cómo utilizar o cuál utilizar. Entonces optamos por abandonar la electroterapia directa, porque de alguna manera nos han enseñado que es peligrosa y que quema. Y sí, eso es cierto, es un hecho completamente real. Sin embargo, sabiendo dosificar, probablemente podamos sacarle más jugo a la corriente directa que la alterna. Y justamente eso es lo que nos hacen mención nuestros expertos. Vamos a escuchar qué dicen. Creo que no me dejarás mentir. Hay muchos fisioterapeutas hoy en día que no aplican la corriente directa o por miedo o por desconocimiento. Sí. Pero la corriente directa nos ofrece una gran posibilidad de abordajes. Sí. No estamos haciendo menos a la corriente alterna. Sin embargo, yo creo que sí deberíamos de reincorporar la corriente directa como parte de las herramientas básicas del fisioterapeuta. Sí. Ahora, ¿cómo tú cómo justificarías, cómo fundamentarías que sea importante esto, que sea importante el recuperar la corriente directa como parte de un programa de rehabilitación? Pues mira, primero serían las bases fisiológicas, ¿no? Hablar de las bases fisiológicas, eso es muy importante. En cualquier técnica terapéutica, o sea, en cualquier intervención terapéutica tenemos que hacerla con una justificación basada en fisiología. Me han criticado mucho algunos, que dicen, oye, Andrés todavía enseña diadinámicas cuando las creó Bernard en 1930, ¿no? Y bueno, pues sí les enseño eso, pero Bernard hizo un súper descubrimiento, ¿no? Es como si dijéramos, oye, ya no hay que ver la tele porque la tele se descubrió hace muchos años. Pues no, o sea, por Dios, ¿no? Y la gente critica mucho esta parte de no utilices galvanismo porque es muy viejo, porque es peligroso, pero pues ¿sabes con qué hacen estas técnicas invasivas? Es galvánica, es corriente galvánica. Entonces, creo que lo peor que podemos tener nosotros como profesionales es un grado de cultura, no cultura, es diferente, un grado de formación bajo. Tú no puedes hablar de cualquier técnica terapéutica nunca, ni en pro ni en contra, si no estás estudiado en ella. ¿Sí me entiendes? Es como si yo viniera y dijera, les vengo a hablar de agentes terapéuticos y todas las demás técnicas son una porquería. Que si lo son, no es cierto, no, para nada, es un pésimo chiste, chicos. Pero sería un tonto si yo dijera eso. Oye, hago esto y me va muy bien con esto, pero esto se acompaña de un ejercicio, de una movilización, de un pulpito, de, no sé, una liberación instrumentada o no instrumentada. Yo trabajo mucho con el galvanismo, muchísimo. Hay que tenerle experiencia, hay que tenerle respeto al galvanismo. Entonces volvemos un poco a lo que decías hace rato. Oye, ¿por qué todos migran a estos nuevos equipos? No, pues porque llaman la atención y algunos otros entran en desuso. Pero a veces entramos en desuso, cosas que son muy buenas, y no todo lo nuevo es bueno, y no todo lo malo, y no todo lo viejo es malo. ¿Sí me entienden? Y los equipos ahora son padrísimos. Traen una tecnología impresionante. Y no estoy hablando de equipos de alta gama. Estoy hablando de un electroestimulador, de un TENS portátil. O sea, creo que podemos trabajar mucho en eso. Así es que, pues, bueno, síganos para más consejos. Así es. Sigan viendo a DC Acamedics. Síganse empapando de cursos, de conferencias. Ahorita en webinar, hay un mercado tan grande en webinar. De veras, el que no aprende es por desidioso. Sí, claro. Que en México se diría de otra forma, pero es por pura desidia. Sí, creo lo mismo. Y abordando precisamente esta parte de las diferentes posibilidades que nos ofrece la electroterapia,
sabemos que de base existen principalmente dos, ¿no? Que es la aplicación de corriente alterna y la aplicación de corriente directa. Creo que, y no me dejarás mentir, a nivel clínico, hay muchos terapeutas que le tienen todavía mucho miedo a la corriente directa. Obviamente sabemos lo complejo que es su aplicación y sabemos todo lo que significa usar corriente directa porque corremos riesgo, pero corremos riesgo si no sabemos dosificar y aplicar. O sea, eso es una realidad. Saber aplicarle es clave, ¿no? No es como poner un tenso, una interferencial, que son corrientes muy nobles. Pero sí creo que es importante que este tipo de corriente, la corriente directa, se utilice en la terapéutica, porque creo que tiene muy buenos efectos. ¿Qué opinión te merece esto? O sea, ¿en realidad crees que podamos y sea importante incluir la corriente directa como parte de la terapéutica general? O sea, no nada más para aplicaciones específicas. Ok, bueno, con respecto a este dos tipos de corrientes, digámoslo así, o de formas de corriente, pues la corriente alterna es la bifásica, la que combina y se modula entre sí, que minimiza los riesgos de aplicación, pues son corrientes que no vamos a tener riesgo de quemadura y que eso es lo que más tranquilidad nos da a nosotros como profesionales, ¿verdad? Y pues como tú lo dices, pues tenemos desde el TENS hasta las bellas australianas como tal, como corrientes, pero la corriente directa, la corriente continua, la famosa también corriente galvánica, estas corrientes pues tienen esa particularidad y es que es el dominio de una de sus polaridades, ¿cierto? Y aquí el fuerte es saber reconocer cómo se van a comportar los electrodos para poder entender cuáles son las reacciones que tiene mi paciente y cuáles van a ser los efectos que yo necesito que mi paciente tenga por su clínica, ¿vale? ¿Cuál es el mayor temor que le tenemos a la corriente? Es la quemadura, ¿cierto? Sí, claro. Es la quemadura, es tal vez el desconocer distancias de aplicación, es tal vez el desconocer para qué tanto me va a servir esta corriente. Entonces digamos que el hecho de que tengan dominancias de polaridades o de polos, pues son corrientes que me dicen, oye, reconoce a cátodo, ánodo, respuestas anódicas o catódicas, y que realmente lo que está trabajando es un trabajo propiamente a nivel de cambios o de transporte de electrones, ¿cierto? Entonces todas las corrientes intervienen en la materia, pero justo esta corriente son de las corrientes que generan cambios químicos y que esos cambios químicos son los cambios que me van a dar el efecto fisiológico, ¿vale? Entonces, si yo tengo en cuenta, por ejemplo, en las galvánicas, que voy a tener que reconocer los efectos polares y los efectos interpolares, ¿cierto? Respuestas anódicas y catódicas, pues yo sé por qué es una de las corrientes, por ejemplo, que me sirve muchísimo para trabajar edemas, dolor e inflamación en una patología tan común como un esguince, porque es una de las patologías más comunes, pero es una de las patologías que nos quedamos cortos en la rehabilitación. Y por eso el paciente vuelve al mes o a los 3 meses nuevamente con esguince. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué a veces por ese miedo de poner una corriente que sabemos que químicamente es la modificación que va a dar a la composición de los tejidos, preferimos utilizar una corriente de baja frecuencia, ¿sí? Porque estas son de bajo voltaje, altos y bajos voltajes, perdón, pero preferimos utilizar una corriente de baja frecuencia y solo nos quedamos en la clínica más superficial que vendría a ser el manejo del dolor, ¿sí? Y a veces sí, nuestro parámetro o uno de nuestros puntos de evaluación siempre va a ser el dolor, ¿sí? Y asumimos que si modulamos dolor, pues por ende mucha parte clínica o síntomas van a tener que disminuir, pero hay algo que siempre a veces se nos perpetúa mucho en muchas patologías y son los edemas. Claro. Y los edemas responden muy bien a este tipo de corrientes continuas. ¿Por qué? Porque tienen un cambio químico. Entonces yo tengo que reconocer qué hay en un edema. Hay exudado supurativo, ¿qué hay? Y cómo a través de una movilización de electrones en lo que es la materia, yo puedo favorecer, ¿cierto? Esa parte de las microcirculaciones, esa parte de pequeños bombeos que me van a lograr eliminar las sustancias acumuladas en los espacios y así poder tener un buen efecto. Entonces yo pienso que aquí el miedo está en tal vez no conocer a fondo la corriente,
¿sí? Tal vez podemos tener un fallo en la práctica desde la academia, o sea, desde la universidad, porque nos dicen, es una corriente muy buena, pero quema. Entonces, como que hasta ahí llegamos, ¿sí? O sea, el miedo nos lo ponen desde la universidad, a mí me lo pusieron, yo creo que desde la universidad, y ahí se queda, y sabemos que sirve, ¿sí? Pero, digamos, pues prefiero evitarme o tener el riesgo de a usarla. Ahora bien, así usemos una corriente continua, usemos una corriente alterna, nosotros siempre estamos en riesgo. Claro. Y deberíamos siempre estar en riesgo, porque nosotros tenemos que salir de lo técnico y no automatizarnos, sino poner Start y el programa que del equipo, sino también arriesgarnos a cambiar el parámetro. Sí, porque claro. el cambiar el parámetro te da la posibilidad de que realmente ese paciente empiece a cambiar clínicamente. ¿Sí? Es más, yo lo asocio más a esa parte de ese miedo que tenemos por ahí desde la parte formativa, ¿no? Y el desconocimiento de la corriente. Creo que en la actualidad la mayoría de los equipos tienen la posibilidad del manejo de estas corrientes, además que son corrientes muy buenas para algunos tipos de dolores neurológicos y lesiones neurológicas como tal. Aquí sí podríamos hablar un poquito más de esa zona de intervención en algunas lesiones neurológicas. Sí, claro. Sí, a fin de cuentas, lo que buscamos es, como mencionas, aprovechar los efectos polares que nos da la corriente directa, ¿no? Que son muchísimos, y de repente queremos utilizar precisamente corrientes alternas para diferentes programaciones, para abarcar analgesia, reparación tisular, incluso hasta desinflamación o ¿cómo se llama? Absorción de edema, ¿no? Y varias modalidades y varias aplicaciones. Y nos olvidamos que precisamente la corriente directa nos ofrece todo eso en un solo paquetito, ¿no? El problema es saberla dosificar, el problema es saber exactamente qué queremos y cómo aplicarlo y cuándo aplicarlo, ¿no? Yo creo que es muy importante que retomemos esta base de la corriente directa en la clínica actual, porque muchos, como bien lo mencionaba, pues no se arriesgan a probar. No debemos de tenerle miedo a la corriente alterna ni a la directa. La verdad es que nos ofrecen ambas muchas posibilidades. Sin embargo, la corriente directa de alguna manera ha sido vista de forma negativa por las posibilidades de lesionar. Esto no debe de ser así, debemos evitar pensar de esta manera, porque la realidad es que nos ofrece muchas opciones positivas a nivel terapéutico. Hay que explotarlas. Para poder hacerlo, debemos estar bien informados y actualizados. Por eso es importante mantenernos estudiando siempre, buscar bibliografía, evidencia científica actual. Por eso FisioMind se preocupa por esto y traemos hasta tu pantalla este tipo de experiencias, para que tú puedas corroborar qué tan actualizado estás y cuánto más necesitas estudiar. Y es por eso que le pedimos a nuestros expertos que nos compartieran un poco de su bibliografía básica, un poco de la información y su origen con la que ellos toman en consideración el manejo de sus pacientes en el día a día. Vamos a ver qué nos dicen al respecto. Tomen nota, porque sus aportes son buenísimos. Pues bueno, creo que he aprendido mucho. Yo creo que hablaré egoístamente por la audiencia, pero creo que he aprendido mucho el día de hoy de lo que has compartido. Gracias. Yo encantado de poder quedarme aquí otra hora. Estaría padrísimo, ¿no? sí. Porque de verdad me has compartido mucha información muy interesante y sobre todo actual. Eso es lo importante. Porque creo que pues nada como estar actualizados, como estarnos desempeñando en el hoy, ¿no? Sí. No tanto en lo que había antes. Y para cerrar me gustaría pedirte que nos compartas 2 bibliografías y 2 autores en los que podamos nosotros recurrir. Si quieres darnos más, no pasa nada. Pero Ok. yo creo que muchas veces y muchos fisioterapeutas de repente se sienten perdidos porque no encuentran una bibliografía o una referencia bibliográfica, hemerográfica que pueda ser a lo mejor pues viable en cuanto a la actualidad, ¿no? Porque sí tenemos libros buenos que a lo mejor nos aportan información, pero puede ser que ya sea un poquito viejita, ¿no? Que no demeritamos eso porque son las bases. Sí. Sin embargo, ¿cómo podríamos nosotros empaparnos de lo más actual o por lo menos de lo más estudiado en estos últimos años? Sí, esto que acabas de decir es súper real.
esto es un fenómeno que ocurre mucho en los libros de electroterapia, Ajá. que la mayoría de su bibliografía es vieja. Con todo respeto al que lo haya inventado, no, y que me encanta, pero de repente dice, no, si no, busca artículos que no sean más de 10 años para atrás porque ya son obsoletos. A ver, desde mi punto de vista terrestre, humano, mortal, ¿no? No estamos descubriendo el hilo negro. O sea, el fibroblasto no se sabe lo que hace apenas hace 10 años, Sí, ¿eh? no. Se sabe desde hace mucho tiempo atrás. No sabemos, o sea, no fue en el siglo XXI cuando se descubrió el potencial de membrana, ni el periodo refractario, o sea, eso tiene mucho tiempo atrás. Lo que hacemos ahora es hacer cosas más específicas. Ajá. Entonces, hay una amplia gama de bibliografía. Yo empezaría por básicos. Yo empezaría, que no básicos quiere decir malos, pero empezaría por ejemplo, Electroterapia basada en evidencia, de Tim Watson. Me parece que es del Sevier. Es un libro muy amigable. Te hablaría de Electroterapia práctica de Albornoz, de Manuel Albornoz, publicado por el Sevier, que es un libro muy amigable. Dentro de ellos, uno muy amigable, pues el famoso Agentes Físicos de Cameron. Si hablan inglés, que la mayoría ya hablamos inglés, yo no tanto, pero por ejemplo, Physical Legends de Behrens, se me hace un buen libro. Y mi Biblia que yo amo con todo el corazón, es Electroterapia en Fisioterapia. Okay. Esa es de un autor que se llama Rodríguez Martín, todavía vive, es un fisioterapeuta ya retirado, incluso es probable que venga a México. Yo las veces que han venido grandes figuras de electroterapia en México no las he podido ver, y no es por soberbia, sino porque he estado, como dice un amigo de Guadalajara, vas a evangelizar, a eso le decimos a dar cursos, ¿no?, de electroterapia. Rodríguez Martín es un libro, a mi parecer, buenísimo, es de editorial Panamericana, pero es un libro muy complicado. O sea, es un libro para gente que ya viene muy estudiada. Siempre les digo a mis estudiantes, mira, te lees el Michel Cameron, luego te lees el Tim Watson y te lees también el Electroterapia Práctica de Albornoz, y ya que te hayas leído los tres y te lo sepas de memoria, puedes leer el índice de Rodríguez Martín, que es una broma, chicos, pero a mí me gusta mucho Rodríguez Martín, con algunos conceptos viejos, con bibliografía a lo mejor vieja, sin embargo es un librazo. Y entonces yo creo que no hay que tener nunca una sola bibliografía, ¿ok? No, hay que empaparse de un mismo tema, pero con varios autores para formarse uno un criterio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, y si me permitieras agregar, yo creo que también leer un poquito de física, biofísica, para entender cómo se comportan los agentes físicos sería importante, ¿no? Pues mira, en mi época el Guyton me pareció increíble, pero estaba en primer semestre y me dijeron, no, el Guyton es muy buen libro de fisiología, perdón. Había uno que era el Gannon. El Gannon, sí. El Gannon, que a mí me encantaba en primer semestre y después me enteré que era el peor libro de fisiología. Pero pues era para mí como el libro vaquero de la fisiología, y después me metí al Guyton y ahora hay tanto de fisiología. En los mismos libros de modalidades terapéuticas se maneja mucho la fisiología y algo de biofísica. Sí, también. Esas opciones creo que son las mejores. Ok, perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Andrés. Te digo, yo quisiera seguirme de corrido. No, al contrario. Picadísimo contrario. Porque de verdad que me has compartido información muy, muy, muy valiosa. Pero pues ya es tarde y pues hay que ir a cenar. Entonces, pues yo creo que por hoy hemos concluido. Te agradezco de nuevo que hayas podido estar con nosotros. Al contrario. Que hayas podido estar con nosotros aquí todos. en DSA Medics. Y pues vaya, espero que nos vas a regalar otro ratito para poder platicar pues un poco más de tu experiencia y que nos compartas más acerca de este mundo de la electroterapia que amas y que pues se siente, la vibra, sudas electroterapia y eso está padrísimo porque
de alguna manera te hace, como te lo comenté en el inicio, un referente. Gracias. Y pues yo creo que no soy el único fisioterapeuta que te vemos como un modelo en cuanto a la preparación, el estudio y al empeño por hacer que esta profesión pues crezca, ¿no? Sí, se los agradezco a todos muchísimo, los que nos están escuchando. También a ti, porque me encanta platicar con amigos así honestos. Gracias. Le agradezco a Acamedics, que siempre ha estado en pro de hacer un trabajo serio, ¿no? Me consta, ¿no? Me investigaron casi para que entrara, me hicieron un estudio de perfil criminológico y demás. Y eso está muy bien, Y cuando uno participa así de manera desinteresada, creo que las cosas salen muy bien. Hay un refrán que a mí me encanta, que es que Dios los hace y ellos se juntan. Y pues por algo estamos aquí. Me encanta la invitación, se los agradezco. A Charlie, todo mi respeto siempre, porque sé que hace las cosas con mucha pasión, muy profesional. Y pues bueno, mil gracias y que Dios los bendiga a todos, ¿eh? Gracias, recuerda que esta es tu casa y gracias. Pues esperemos tenerte pronto por acá. Claro que sí. ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Qué bibliografías, qué autores nos puedes recomendar tú para poder saber un poquito más, para poder estudiar un poquito más y profundizar en estos temas? Porque creo que la única manera en la que vamos a poder realizar un abordaje más integral y más completo en cualquier paciente es precisamente podernos documentar con la mejor información posible, la más actual y la que nos ofrezca obviamente pues un abordaje clínico pues actualizado, real y muy apegado a la clínica que está sucediendo hoy en día. Bien, dentro de lo que son las bibliografías, pues te voy a hablar un poquito de bibliografías desde el área de la academia, o sea, desde la parte o desde la vista de la docencia, teniendo en cuenta pues que somos base, ¿no? Tenemos que tener un pilar bien fuerte. Hay 4 autores que a mí me gustan mucho. Digamos que lo que es, no sé, yo creo que todos conocemos a Michelle Cameron, Agentes Físicos en Rehabilitación, para mí es una biblia dentro de lo que son los agentes, tanto porque tiene una visión bastante amplia de la gente y además porque tiene una forma de explicarlo muy, muy agradable, ¿cierto? Digamos que ella es esa biblia donde vemos de todos los agentes, pero si yo ya quiero profundizar un poquito más en ciertos agentes y en ese módulo de electroterapia tan amplio, y que necesita física, entender un poco de física, pues me voy con lo que es Rodríguez Martín, José María Rodríguez Martín. Electroterapia en Fisioterapia es uno de los libros excelentes para la aplicación, ¿no? Y entender la corriente. Sí. Y también lo que es Electroterapia Práctica de Albornoz. Y dentro también de la parte de electroterapia práctica basada en la evidencia de Tim Watson. Son creo como las bibliografías más interesantes. Digamos que algunas, Albornoz, Rodríguez Martín, a veces pueden ser un poquito densas en la forma de leerla, el contenido, porque si no tengo bases claras, pues me voy a hacer un 8 en la cabeza y no voy a entender, ¿no? Entonces, por lo menos yo recomiendo que leamos un poquito, por ejemplo, Michelle Cameron, y fortalécelo con Rodríguez Martín, Albornoz o Tim Watson, que son los que te dan como que el empuje fuerte dentro del entender las corrientes eléctricas como tal, fuertemente, porque la parte de los agentes físicos de manera superficial, la clasificación de superficiales, pues Cameron los explica perfecto, prácticamente. Y en cuanto a la parte de modalidades invasivas, este libro que digo que se llama Fisioterapia Invasiva, está también bastante interesante. Se me fue el nombre del autor, pero es un libro que te habla muchísimo de la modalidad y de la modalidad invasiva, pero también lo empieza a correlacionar en qué países está realmente avalando ese tipo de intervención y los puntos de vista de cada una de las organizaciones, APTA, WCPT y demás. Entonces digamos que es bueno que nosotros tengamos en cuenta qué entidades superiores nos están respaldando, pues como para también tener claridad y saber si realmente me voy a formar en algo que está en proceso de ser aceptado y avalado, o realmente pues prefiero fortalecerme en otras áreas que cumplan con todos los criterios y todas las necesidades que necesita o tiene, o las exigencias que tiene nuestra carrera, ¿no? Pero esos libros que te mencioné, pues a mí me han servido muchísimo. Creo que
que son el pilar dentro de la formación de un fisioterapeuta. Y pues a esto asúmale todas las bibliografías fuertes enfocadas en fisiología del ejercicio. Todas las fisiologías del ejercicio pienso que van muy de la mano a la gente para entender cómo se fortalece el efecto fisiológico dentro del ejercicio. Claro. ¿Sí? Entonces las fisiologías del ejercicio, integrándolas de manera adecuada y acertada, pues te van a dar muy buenos resultados, ¿no? Para entender por qué al paciente cardiópata sí le puedo poner corriente y por qué realmente no le puedo poner al paciente que es cardiópata, pero bajo ciertas condiciones. Sí, claro. Y otras bibliografías o temas que se tienen que tener en cuenta justo para la aplicación de agentes es la parte de fisioterapia en farmacología. Ok, sí, por supuesto. Es algo que tenemos que conocer, es algo que tenemos que saber entender. ¿Cuál es esa farmacodinámica, esa farmacocinética de los medicamentos en el cuerpo de mi paciente y cómo a veces yo puedo, por ejercicio o por aplicación de agente, acelerar las tasas metabólicas y los efectos pues empiezan a variar? Entonces pienso que estas como bases o estos pilarcitos pues son importantes para una selección adecuada del agente, y pues estas bibliografías yo espero que les sirvan mucho. Gracias. Y yo creo que podríamos hasta sumar, vaya, ahorita no me vienen a la mente libros, pero yo creo que podemos sumar, a invitar a todos, pero obviamente también a los fisioterapeutas que ya estamos trabajando, ya estamos en el medio, a agarrar libros de física y revisar la base de la gente como tal, o sea, desde cero, ¿no? Comprender cómo se comporta una corriente eléctrica, qué características tiene una corriente eléctrica. Hasta yo luego le comento a algunos colegas o incluso a algunos alumnos, si tú entiendes, por ejemplo, algo tan básico como es la transferencia calórica, vas a poder entender cuál es la mejor manera de aplicar una compresa, ¿no? Tanto fría como caliente. Si tú entiendes cómo transfieres la energía, esa tasa de transferencia energética, pues obviamente es muchísimo más certera la manera en la que lo puedes aplicar con mejores resultados, ¿no? Yo creo que todo este es un gran tema, es un mundo y es muy padre. Yo creo que podemos pues llevarnos horas aquí, ¿no? Platicando de este tema, está padrísimo. Pero bueno, por ahora pues creo que hasta aquí hemos llegado. Quiero agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros, por habernos compartido todo lo que tienes que ofrecernos en cuanto a tu experiencia, en cuanto a tu estudio. Y creo que es muy valioso poder escuchar una voz de otro país que tiene una visión pues diferente en cuanto al contexto y al entorno en donde participa, pero que a final de cuentas pues nos sirve de gran aporte. Y creo que somos países hermanos. Tenemos mucho en conexión, sobre todo desde la parte de fisioterapia, y creo que ambos podemos aprender el uno del otro como países y como colegas, ¿no? Y pues nada, de nuevo agradecerte el que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo para pues poder abordar estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Mercedes. No, muchísimas gracias a ustedes, realmente un gusto compartirles un poquito de mi experiencia y de mi conocimiento y de mi formación. Como tú lo dices, pues somos dos países muy similares, donde nos podemos seguir compartiendo, como la información siempre es para crecer. Digamos que el conocimiento no se debe quedar encerrado, sino que el que se tiene que es multiplicar, ¿sí? Y así pues como darle mucha más fuerza a nuestra carrera y darle la importancia que realmente merece la carrera, ¿no? Que salgamos de esos paradigmas que tenemos en nuestros países y pues que realmente se valore realmente la intervención de un fisioterapeuta como tal, porque son años de formación, son años de sacrificio, de dedicación, y pues que valen la pena y que se está demostrando que realmente generamos impacto en nuestros pacientes. Así es. Pues bueno, muchas gracias de nuevo. Y pues me queda más que despedirme y espero tenerte próximamente aquí para seguir platicando de muchos temas. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Grandes aportes de nuestros expertos. ¿Quién ganó? Ya seamos sinceros. ¿Nos estás viendo desde Colombia y apoyas a Mercedes? Deja tu banderita. ¿Ganó Mercedes? Mexicanos, ¿ganó Andrés? ¿Quién fue mejor? ¿Quién dio las mejores respuestas? ¿Ustedes creen que nosotros como mexicanos podemos pelearle a los fisioterapeutas de otros países? Yo creo que sí. Es cuestión solamente de prepararnos y justo pegarnos a esa gente que es buena y experta en temas. Por eso en DSAK Medics y en PhysioMind
traemos para ti a los mejores ponentes. Mantente al tanto, síguenos en redes sociales, porque en cualquier momento lanzamos un curso, una plática con los mejores. Por favor, no te lo pierdas, síguenos en redes sociales. Si te gustó lo que viste, dale like, compártelo. Hagamos que la comunidad crezca, que los fisioterapeutas en México seamos cada vez mejores y que tengamos la mejor y más actualizada información para poder atender a nuestros pacientes con calidad. Desgraciadamente, por hoy llegamos al final de este programa. La verdad es que yo aprendí mucho de estas entrevistas con estos ponentes. He aprendido mucho. Y la realidad es que tenemos que seguir preparándonos y siempre seguir estudiando. Esto no se acaba. Tenemos que seguir de manera constante. ¿Te acuerdas que te ofrecí un regalo si te quedabas hasta el final? Bueno, aquí está. Si tú ingresas a la página de DSK Medics con este código promocional, PhysioMinders, obtendrás un precio especial en esta masterclass de psiquiatría. No lo dejes pasar, por favor, porque tiene un tiempo de caducidad. Ahí nos vemos, ¿eh? Yo voy a entrar. Pero bueno, yo sé que no queremos que se acabe, pero desgraciadamente así son las cosas y tenemos un tiempo límite en estos programas. Sin embargo, te espero en la siguiente emisión. El tema siguiente es una verdadera maravilla. Por favor, no te lo pierdas. Y nuestro invitado es de gran nivel. Por favor, comparte. Que lleguemos a muchos oídos para que esta comunidad de fisioterapeutas sea mejor y sea más grande. Unámonos como fisioterapeutas latinoamericanos. Espero que te haya gustado el programa del día de hoy. Recuerda darle a la manita arriba y comparte. Cuídate mucho. Mi nombre es Adolfo Piña. Esto fue PhysioMind. Buenas noches.